Cada año, millones de cristianos alrededor del mundo celebran con devoción la Semana Santa, un tiempo señalado para recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En muchos hogares, iglesias y comunidades se observa con solemnidad y reverencia. Pero ¿qué pasaría si te dijera que gran parte de lo que conocemos como la Semana Santa tiene orígenes que nada tienen que ver con la enseñanza bíblica ni con los mandatos de Dios? ¿Qué ocurriría si descubrieras que lo que muchos creen que es una tradición cristiana podría tener profundas raíces paganas que se han camuflado con la apariencia de lo sagrado? En Marcos 7:7, Jesús hace una advertencia clara y directa. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas los mandamientos de hombres. Este versículo resuena con fuerza cuando reflexionamos sobre la naturaleza de las tradiciones que hemos heredado a lo largo de generaciones. La pregunta fundamental que debemos hacernos no es si celebramos la Semana Santa, sino si lo hacemos de acuerdo con lo que Dios ha revelado en su palabra, o si, inadvertidamente, hemos adoptado prácticas que han sido creadas por el hombre bajo la apariencia de piedad. Desde que somos pequeños, nos enseñan que la Semana Santa es el tiempo más sagrado del calendario cristiano, que es la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es un tiempo solemne, sí, pero ¿realmente sabemos si las costumbres que seguimos, las fechas en las que celebramos y los rituales que llevamos a cabo fueron establecidos por Jesús o los apóstoles? ¿O, con el paso del tiempo, estos elementos fueron añadidos a la celebración, influenciados por costumbres ajenas al mensaje del Evangelio? Este no es un cuestionamiento ligero ni trivial. Este es un llamado urgente a examinar lo que creemos y cómo lo practicamos. Jesús, en varias ocasiones, confrontó a los líderes religiosos de su tiempo, no porque fueran malvados o impíos, sino porque sus corazones se habían alejado de la verdad. En Mateo 15:3, Él les pregunta: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Aquí no se trata solo de prácticas incorrectas, sino de la peligrosa mezcla de lo santo con lo profano. A lo largo de la historia, muchos rituales y costumbres ajenas al cristianismo se han infiltrado en la iglesia, adaptándose a lo largo de los siglos, muchas veces con la mejor de las intenciones, pero sin cuestionar su verdadero origen. Esto nos lleva a la reflexión. ¿Estamos siguiendo lo que Dios nos mandó a hacer? ¿O estamos simplemente repitiendo tradiciones que se han mantenido por generaciones? Es fácil caer en la rutina, en la comodidad de las costumbres que parecen piadosas, pero que, al analizarlas más profundamente, nos damos cuenta de que no están alineadas con la verdad revelada por Dios en su palabra. Jesús fue firme cuando confrontó a los fariseos y saduceos porque, aunque sus prácticas parecían correctas, sus corazones estaban lejos de Dios. Esto es lo que debemos tener en cuenta hoy. No se trata de ser sinceros en nuestras tradiciones, sino de ser sinceros con Dios y con su palabra. En 2 Corintios 6:14, Pablo nos advierte diciendo: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Este versículo no solo se refiere a las imágenes físicas o a los ídolos que encontramos en la idolatría, sino también a toda práctica o costumbre que, aunque parezca religiosa, no tiene un fundamento bíblico. Dios es claro en que no debemos mezclar lo santo con lo profano, y este principio es esencial para comprender el origen de nuestras celebraciones religiosas. El concepto de la Semana Santa tal como lo conocemos hoy no está basado en los mandatos divinos, sino que fue establecido por concilios y líderes religiosos muchos años después de la resurrección de Jesús. A lo largo de los siglos, se ha producido un sincretismo entre las celebraciones cristianas y las festividades paganas que existían en las culturas cercanas al cristianismo primitivo. Este proceso de mezcla entre lo sagrado y lo profano es lo que ha dado lugar a muchas de las costumbres que hoy consideramos normales en nuestra observancia de la Semana Santa. De hecho, muchas de las prácticas que hoy asociamos con la Semana Santa, como las procesiones, la veneración de imágenes, el ayuno ritual y el Viernes Santo,
no tienen un respaldo claro en las Escrituras. Por el contrario, la Biblia nos enseña que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, sin recurrir a rituales que no tienen fundamento en su palabra. En Éxodo 24, Dios nos prohíbe hacer imágenes talladas o adorarlas, algo que parece estar en contradicción con las prácticas actuales que vemos en la Semana Santa. Las imágenes, aunque puedan parecer sagradas, no fueron parte de lo que Jesús y los apóstoles establecieron. Al examinar las raíces históricas de estas prácticas, encontramos que muchas de ellas provienen de cultos paganos que celebraban los ciclos de la muerte y la resurrección de dioses como Osiris en Egipto, Tamuz en Babilonia y Adonis en Grecia. Estos cultos incluían rituales de luto, abstinencia, sacrificios simbólicos y posteriormente celebraciones de resurrección. A medida que el cristianismo comenzó a expandirse por el mundo greco-romano, los líderes de la Iglesia decidieron adoptar y transformar estas festividades en lugar de eliminarlas. Así nació una mezcla peligrosa entre lo santo y lo profano, entre la verdad del Evangelio y las tradiciones de los hombres. Al igual que el profeta Ezequiel, vio en visión la corrupción del templo en su tiempo, donde se practicaban ritos ajenos a Dios. También nosotros hoy podemos estar participando en celebraciones que, aunque parezcan religiosas, están profundamente contaminadas por costumbres del mundo. En Ezequiel 8, el profeta observa a las mujeres llorando por Tamuz, un rito pagano de lamentación que simbolizaba la muerte y resurrección de un dios. Dios se enoja profundamente por estas prácticas que han sido introducidas en su templo, y esta advertencia sigue siendo relevante hoy. Muchas veces, sin saberlo, participamos en rituales que tienen orígenes paganos. Esto no significa que aquellos que participan lo hagan con malas intenciones, sino que han sido conducidos sin discernimiento, siguiendo una tradición que no ha sido examinada a la luz de la Escritura. En Juan 4:22, Jesús dice a la mujer samaritana: «Ustedes adoran lo que no conocen». Esto no solo se aplica a los samaritanos, sino también a nosotros. Muchas veces adoramos sin conocimiento, sin discernir correctamente lo que estamos haciendo. Por ello, el llamado hoy es claro. Necesitamos regresar a la palabra de Dios, examinar nuestras costumbres y separarnos de todo lo que no provenga de Él. La verdadera adoración no se basa en rituales ni en tradiciones, sino en una relación viva con Dios, una obediencia sincera a su voluntad. No se trata de seguir lo que es popular, sino de seguir lo que está escrito. La verdadera fe no necesita adornos ni rituales, necesita corazones rendidos a la verdad del Evangelio. En la tradición de la Semana Santa, muchos creemos que todo lo que hacemos está alineado con la voluntad de Dios, pero cuando miramos las Escrituras, encontramos una perspectiva completamente diferente. Jesús no nos pidió que celebráramos su pasión mediante ceremonias públicas, ni que representáramos su sufrimiento de manera teatral. De hecho, cuando miramos a la Biblia, vemos que Jesús instituyó algo muy diferente: la Cena del Señor. 1 Corintios 11:26, Pablo nos recuerda: «Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga». Esta es la única institución que Jesús dejó para recordarnos su sacrificio. No nos mandó a realizar procesiones ni a venerar imágenes, sino a compartir este acto íntimo de comunión, donde recordamos su sacrificio y proclamamos su victoria sobre la muerte. La Cena del Señor es un acto simple, directo y profundamente espiritual, no un evento público cargado de rituales. ¿Y qué hay de las procesiones? Las procesiones, tan comunes en muchas partes del mundo durante la Semana Santa, no tienen ninguna base bíblica. Al contrario, la Biblia es clara en cuanto a que no debemos rendir culto a imágenes o representaciones físicas de lo divino. En Éxodo 24:5, Dios ordena de manera rotunda: «No te harás para ti imagen, no te inclinarás ante ellas ni las adorarás». Las procesiones con imágenes no tienen respaldo en la enseñanza de Cristo. Este tipo de prácticas no eran parte de lo que Jesús enseñó, sino que han sido una adición posterior,
originada en el sincretismo religioso de los primeros siglos del cristianismo. De hecho, muchas de las imágenes que hoy asociamos con la Semana Santa, como la figura del Nazareno, tienen un origen más en el arte bizantino y romano que en las escrituras. Estas representaciones visuales de Cristo, aunque emocionalmente impactantes, no fueron solicitadas por él ni por los apóstoles. Jesús nunca pidió ser representado de esa manera, ni mucho menos que se hicieran desfiles públicos en su honor. El sufrimiento de Cristo no debe ser dramatizado en un escenario, sino comprendido en nuestros corazones a través de una fe genuina y transformadora. El apóstol Pablo advirtió contra cualquier forma de idolatría en 2 Corintios 6:16. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Esto se aplica tanto a las imágenes físicas que veneramos, como a las prácticas religiosas que distorsionan el mensaje del Evangelio. La adoración no debe centrarse en lo visible, en lo material, en lo que podemos ver con nuestros ojos. Debe ser un acto que proviene del corazón, un acto de obediencia y entrega a Dios, conforme a lo que Él ha revelado en su palabra. Por lo tanto, necesitamos reconocer que las costumbres asociadas con la Semana Santa no son neutras. Ellas tienen un trasfondo histórico que no se origina en las enseñanzas de Jesús. El uso de imágenes, el énfasis en las ceremonias y las fechas determinadas no fueron establecidos por Dios ni por los apóstoles. Estas prácticas fueron adoptadas con el tiempo, influenciadas por la cultura de los pueblos que rodeaban a la iglesia primitiva. No podemos ignorar que el cristianismo, al expandirse, incorporó elementos de religiones paganas que celebraban la muerte y resurrección de sus dioses, como Tamuz en Babilonia o Adonis en Grecia. La Biblia nos enseña en Deuteronomio 12:30 que no debemos imitar las prácticas de las naciones que nos rodean. Ten cuidado de no caer en la trampa de seguirlas después que hayan sido destruidas ante ti. El pueblo de Israel se desvió de la verdad cuando imitó las costumbres de los pueblos paganos, y ese mismo peligro acecha hoy a la iglesia. Cuando incorporamos elementos externos que no provienen de Dios, corremos el riesgo de distorsionar la verdadera adoración. Es fundamental que entendamos que el calendario de Dios no es un asunto de simple elección humana. El tiempo de Dios tiene un propósito divino, y cuando cambiamos las fechas y las prácticas que Él ha establecido, estamos alterando la forma en que entendemos y vivimos nuestra fe. Como vimos anteriormente, el Concilio de Nicea en el año 325 d.C. decidió que la Pascua se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera del hemisferio norte. Este cambio en el calendario no fue inspirado por Dios, sino por los líderes de la iglesia que intentaron alejarse del calendario hebreo y sus raíces judías. Al hacer este cambio, no solo se alteraron las fechas, sino que se cambió el propósito profético que estaba presente en esas fechas. Dios había dado un calendario a su pueblo, y ese calendario no solo marcaba momentos de recuerdo, sino que apuntaba a momentos de revelación profética. Cada una de las fiestas que Dios instituyó tenía un significado profundo que apuntaba a la obra redentora de Cristo. La Pascua, los panes sin levadura, las primeras frutas, Pentecostés y otras festividades. Estos no eran rituales vacíos, eran momentos sagrados que revelaban el plan de salvación de Dios. Cuando cambiamos esos momentos, alteramos la comprensión profética de lo que Cristo vino a hacer. Cristo no murió en un Viernes Santo según el calendario humano, sino en el día de preparación para la Pascua, conforme al calendario que Dios había establecido para su pueblo. Su resurrección ocurrió en el día después del Shabbat, durante la fiesta de las primeras frutas, que era el primer día después del descanso sabático, cuando los israelitas presentaban su ofrenda de los primeros frutos de la cosecha. Es vital que volvamos a esa comprensión de los tiempos establecidos por Dios. Los días de las festividades no son meros recuerdos, sino momentos de encuentro con Dios. Si cambiamos esas fechas y las reubicamos en un calendario humano, no solo estamos celebrando los eventos de manera incorrecta, sino que estamos perdiendo la bendición espiritual
que esas fechas nos proporcionan. En 1 Pedro 1:15 se nos recuerda: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es algo que se pueda fabricar a través de rituales humanos ni de celebraciones superficiales. La santidad viene de una vida que está alineada con la voluntad de Dios, una vida que se rige por la verdad de su palabra y no por las tradiciones que los hombres han creado. Dios no busca adoradores que se adhieran a formas externas de adoración, sino que busca corazones rendidos en espíritu y en verdad. En Juan 4:23-24, Jesús nos enseña que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no en rituales vacíos ni en tradiciones humanas. La verdadera adoración no es un espectáculo, es una comunión profunda y sincera con el Creador. No se trata de lo que hacemos externamente, sino de lo que ocurre internamente, en lo más profundo de nuestro ser. Cuando entendemos esto, algo en nosotros cambia. Dejamos atrás las costumbres vacías y comenzamos a vivir una vida verdaderamente transformada, no por lo que celebramos en una fecha particular, sino por la relación constante y diaria con el Espíritu Santo. Jesús no murió para ser recordado una vez al año. Murió para que viviéramos cada día en la nueva vida que Él nos dio. La cruz y la resurrección no son solo eventos pasados que conmemoramos, sino realidades vivas que deben influir en cada área de nuestra vida. Dios ha dejado claro en su palabra que Él no busca una adoración vacía, una adoración que se basa en rituales y símbolos sin sentido. En Isaías 29:13, Dios dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Este versículo es una advertencia directa a todo aquel que cree que las formas externas de adoración son suficientes. Dios no está buscando simplemente que lo honremos con nuestras palabras o acciones externas. Él está buscando una transformación genuina en nuestros corazones. Cuando hablamos de la Semana Santa, muchas veces nos enfocamos tanto en las prácticas externas como las procesiones, las imágenes, las fechas o los rituales, que olvidamos lo más importante. La verdadera adoración es una cuestión de corazón. El problema no es la celebración en sí misma, sino el enfoque erróneo que ponemos en los rituales en lugar de en la relación con Dios. Jesús no murió para que siguiéramos tradiciones humanas. Él murió para que tuviéramos una vida nueva, una vida en la que cada día reflejamos su sacrificio y resurrección. Las Escrituras nos enseñan que la cruz y la resurrección no son solo un evento aislado, sino un llamado a una vida transformada. En Gálatas 2:20, Pablo nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La verdadera resurrección no es un evento que celebramos una vez al año. Es una realidad que debe manifestarse en nuestra vida diaria. La Semana Santa debería ser un recordatorio de que, como cristianos, vivimos cada día en la luz de la cruz y la resurrección, no solo en una fecha determinada del calendario. Lo que vemos hoy en muchas celebraciones de la Semana Santa es una repetición vacía, una celebración que ha sido moldeada por los estándares del mundo y no por los principios establecidos en la palabra de Dios. Estas tradiciones, aunque bien intencionadas, han perdido el enfoque en lo que realmente importa: la adoración en espíritu y en verdad. La palabra de Dios nos llama a un arrepentimiento genuino, no a una serie de rituales externos que nos hacen sentir bien, pero que no producen cambio en nuestro interior. Jesús mismo dijo en Mateo 15:9: pero en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Esto es exactamente lo que ha sucedido con muchas de las prácticas relacionadas con la Semana Santa. Estas tradiciones han sido adoptadas con el tiempo, pero no fueron instituidas por Dios. Y lo peor de todo es que muchas veces nos aferramos a ellas sin cuestionar su origen. No se trata de rechazar todo lo que se ha hecho en el pasado, sino de examinar a la luz de las Escrituras si esas prácticas realmente honran a Dios o si simplemente han sido añadidas por el hombre a lo largo de la historia.
El apóstol Pablo nos advierte sobre esto en Gálatas 1:6-7 cuando dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La advertencia aquí es clara. No todo lo que se llama cristianismo es genuino. No todo lo que se celebra bajo el nombre de Jesús es verdaderamente de Él. Las tradiciones humanas, aunque parezcan piadosas, pueden pervertir el evangelio y apartarnos de la verdadera adoración que Dios desea. De la misma manera, necesitamos mirar la Semana Santa con nuevos ojos. No debemos limitarnos a lo que siempre hemos hecho, sino que debemos regresar a las raíces del Evangelio, a la enseñanza pura de Cristo y los apóstoles. Jesús nunca nos llamó a seguir rituales vacíos. Él nos llamó a seguirle a Él, a tomar nuestra cruz cada día y a vivir en obediencia a su palabra. La verdadera Semana Santa no se trata de un desfile de emociones, de una serie de actos simbólicos, sino de una vida rendida a Cristo, de un corazón que se arrepiente sinceramente y busca caminar en los caminos de Dios. En 1 Corintios 11:24, Pablo nos dice que Jesús en la última cena partió el pan y dijo: Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. La conmemoración de la muerte y resurrección de Jesús no debe ser algo que se realice una vez al año, en una fecha determinada. Debe ser un acto continuo, un recordatorio constante de lo que Cristo hizo por nosotros y de cómo esa obra transforma nuestra vida. Cada vez que partimos el pan y bebemos la copa, proclamamos la muerte de Jesús, pero también proclamamos su victoria sobre la muerte. Y esa victoria no se limita a una semana al año. Es una victoria que se debe vivir todos los días. El problema de muchas celebraciones religiosas es que hemos creado un calendario humano que no tiene base en la palabra de Dios. El calendario que Dios estableció para su pueblo es muy diferente al calendario humano que seguimos hoy. Como mencionamos anteriormente, el Concilio de Nicea en el 325 d.C. decidió mover la celebración de la Pascua, alejándola del calendario hebreo y colocándola en una fecha arbitraria según los cálculos astronómicos del primer domingo después de la luna llena. Esto a pesar de que el calendario de Dios tiene un significado profundo, no solo en el tiempo, sino en los actos proféticos que ocurren en esos momentos. El hecho de que se haya alterado el calendario divino es una cuestión grave, porque al hacerlo, perdemos el enfoque en lo que realmente importa. Las fiestas de Dios no eran solo conmemoraciones simbólicas, eran momentos divinos de revelación, momentos en los que Dios manifestaba su plan redentor a la humanidad. Al cambiar las fechas y los rituales, nos desconectamos de esa revelación y comenzamos a adorar de acuerdo con lo que el hombre ha establecido, no lo que Dios ha ordenado. Es tiempo de regresar al diseño original de Dios. Es tiempo de examinar nuestras tradiciones a la luz de la Escritura, de desechar lo que no tiene fundamento bíblico y de volver a una adoración genuina, centrada en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. No se trata de rechazar las celebraciones de la Semana Santa, sino de redescubrir su verdadero propósito. Jesús no murió para ser conmemorado en un desfile, murió para darnos una vida nueva. Su sacrificio no es una lección que recordamos una vez al año, es una realidad que debemos vivir todos los días. En Efesios 5:10, Pablo nos exhorta a probar lo que es agradable al Señor. Este es un llamado a no seguir ciegamente las tradiciones humanas, sino a asegurarnos de que nuestras prácticas estén alineadas con la voluntad de Dios. No se trata de tradiciones que nos hacen sentir bien, sino de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, una vida que refleja el sacrificio de Cristo cada día. Es evidente que a lo largo de los siglos, las tradiciones humanas han influido enormemente en la forma en que vivimos nuestra fe. Al estudiar la historia de la Semana Santa, descubrimos que muchos de los rituales que se practican hoy fueron introducidos por la Iglesia romana en un proceso gradual que comenzó mucho después de la muerte de los apóstoles. Lo que comenzó como una forma sincera de recordar la obra de Cristo se fue corrompiendo con el tiempo, y lo que vemos hoy
es el resultado de ese proceso de adaptación cultural. Este fenómeno no es exclusivo de la Semana Santa, sino que se repite en muchas áreas de nuestra vida cristiana. La Iglesia primitiva, al expandirse por regiones donde las religiones paganas eran predominantes, adoptó muchas de las prácticas de esas culturas, sin comprender plenamente las consecuencias espirituales de hacerlo. Por ejemplo, las celebraciones relacionadas con la muerte y resurrección de varios dioses paganos como Osiris en Egipto, Tamuz en Babilonia y Adonis en Grecia, fueron transformadas en algo que parecía cristiano, pero que, en esencia, seguía siendo un remanente de culto pagano. Este proceso de sincretismo, es decir, la fusión de elementos paganos con la fe cristiana, no solo deformó la verdadera celebración de la Pascua, sino que también introdujo prácticas como la veneración de imágenes, las procesiones y el énfasis en las fechas arbitrarias que ahora asociamos con la Semana Santa. Sin embargo, estas prácticas no tienen un fundamento bíblico. La Biblia es clara al prohibir la adoración de imágenes en Éxodo 24:5, y nos enseña que la verdadera adoración debe ser en espíritu y en verdad, no en rituales externos. Al mirar la Semana Santa con ojos espirituales renovados, podemos ver que el enfoque ha estado equivocado. En lugar de centrarnos en las celebraciones de rituales, deberíamos enfocar nuestras vidas en la verdadera adoración que Jesús enseñó. Él mismo nos dijo en Mateo 15:8-9, «Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas los mandamientos de hombres». Este es un llamado a no caer en la trampa de seguir tradiciones que no provienen de Dios. Debemos examinar nuestras prácticas a la luz de la palabra de Dios y asegurarnos de que lo que hacemos verdaderamente honra a Dios, no a las costumbres humanas. Es fácil caer en la rutina y seguir las tradiciones de manera automática, sin cuestionar de dónde vienen o si son realmente fieles a lo que Jesús nos enseñó. Esto es lo que Jesús condenó en su tiempo, y debemos tener cuidado de no hacer lo mismo hoy. No se trata de rechazar todo lo que se ha hecho, sino de restaurar la verdadera adoración, aquella que está fundamentada en la palabra de Dios y no en tradiciones humanas. Al examinar las Escrituras, encontramos que la Pascua, que originalmente fue una fiesta instituida por Dios para recordar la liberación de Israel de Egipto, tiene un significado mucho más profundo cuando la vemos a través de la vida de Jesús. La Pascua no es solo un evento histórico, sino una sombra de la obra redentora de Cristo. En 1 Corintios 5:7, Pablo nos dice, «Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». La verdadera Pascua no es una fecha en el 1900 calendario, sino la obra de Cristo en la cruz, que nos libera del pecado y de la muerte. Es importante destacar que Jesús no instituyó una fecha para recordar su sacrificio. Lo que Él instituyó fue la Cena del Señor, un acto íntimo y profundo en el que participamos de su cuerpo y su sangre. En 1 Corintios 11:23-25, Pablo nos recuerda que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, «Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí». Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí». El acto de la Cena del Señor es mucho más que un rito. Es un recordatorio de la obra redentora de Cristo, un acto de comunión con Él y con los demás creyentes. No se trata de una representación teatral del sufrimiento de Jesús, sino de una participación real en su sacrificio. Jesús nos enseñó que su sacrificio es algo que debe vivir en nosotros, no ser solo una memoria anual. Cada vez que participamos de la Cena del Señor, estamos proclamando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Este acto es un recordatorio de que Cristo no solo murió en la cruz, sino que resucitó y vive en nosotros. En lugar de centrarnos en celebraciones externas, debemos enfocar nuestra adoración en la vida transformada que Jesús nos ofrece. No
Es suficiente con recordar su sacrificio una vez al año. Debemos vivir todos los días en la luz de lo que Él hizo por nosotros. La cruz no es solo un evento histórico, sino una realidad presente que debe transformar nuestra vida diaria. Como nos enseña en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es el verdadero significado de la resurrección. Una nueva vida en Cristo. No es algo que recordamos una vez al año, sino una realidad que vivimos todos los días. Jesús murió y resucitó para darnos una nueva vida. Una vida en la que cada día morimos al pecado y resucitamos en la obediencia a Dios. El problema con muchas celebraciones de la Semana Santa es que se han centrado en los rituales y no en la transformación interior. Cuando nos enfocamos en las tradiciones externas, como las procesiones, las imágenes y las fechas, corremos el riesgo de perder el verdadero propósito de la cruz. La cruz no fue un evento para ser recordado solo en una fecha determinada, sino un sacrificio eterno que debe marcar cada aspecto de nuestra vida. Es tiempo de regresar al principio, de volver a la verdad del Evangelio, de examinar nuestras tradiciones a la luz de la palabra de Dios. La Semana Santa no debe ser solo un recordatorio del sufrimiento de Jesús, sino una oportunidad para vivir en la realidad de su sacrificio. Jesús no nos llamó a seguir rituales vacíos, sino a seguirle a Él, a vivir cada día en la luz de su sacrificio y resurrección. Al hacer esto, dejaremos atrás las tradiciones humanas y entraremos en una adoración verdadera, una adoración que no depende de las formas externas, sino del corazón rendido a la voluntad de Dios. Como dice 1 Samuel 15:22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. No importa cuán solemne o antiguo sea un ritual, si no está alineado con la voluntad de Dios, pierde su valor. Dios no se complace en las formas vacías, sino en corazones sinceros que lo adoran en espíritu y en verdad. Ahora bien, cuando examinamos las tradiciones que se han acumulado a lo largo de los siglos, debemos ser conscientes de que no todo lo que se ha hecho bajo el nombre de cristianismo ha sido instituido por Cristo. Lo que comenzó como una celebración de la vida y obra de Jesús, con el paso del tiempo, se ha convertido en un desfile de símbolos, rituales y costumbres que no tienen un respaldo claro en las Escrituras. Estas prácticas no solo nos alejan de la pureza del Evangelio, sino que nos desvían del propósito original de Dios. Uno de los problemas más profundos de la Semana Santa, tal como la conocemos, es que ha sido modelada por las estructuras religiosas que han surgido a lo largo de la historia. Estas estructuras, aunque en muchos casos basadas en buenas intenciones, han sido corrompidas por la influencia de tradiciones que no provienen de la palabra de Dios. La iglesia primitiva nunca celebró la Semana Santa tal como lo hacemos hoy. No se realizaban procesiones, no había veneración de imágenes, ni fechas establecidas para la conmemoración de la resurrección de Jesús. De hecho, la misma celebración de la resurrección no fue establecida por los apóstoles, sino que se introdujo después, a través de los concilios eclesiásticos, como una forma de establecer una fecha fija para un evento que ya se celebraba espontáneamente entre los cristianos. Esto no quiere decir que debamos rechazar todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia, sino que necesitamos discernir lo que es de Dios y lo que ha sido añadido por el hombre. Jesús nunca nos pidió que celebráramos su muerte de la manera en que lo hacemos hoy. En lugar de una fecha establecida, Él instituyó la Cena del Señor, un acto de comunión íntima con Él, donde celebramos su sacrificio de una manera que tiene un profundo significado espiritual. Como lo menciona Pablo en 1 Corintios 11, 24, 25, este acto es un memorial de su muerte y resurrección, pero no es un memorial que se limita a un solo día del año. Es un acto que debe ser recordado y vivido cada vez que participamos de la Cena del Señor. La clave de la verdadera adoración no está en la forma de la celebración, sino en la actitud del corazón. Jesús nos enseñó que lo que importa es el corazón sincero que lo adora en espíritu y en verdad.
Cuando observamos las tradiciones que se han añadido a la Semana Santa, debemos preguntarnos, ¿estas prácticas realmente nos acercan a Dios? ¿Nos ayudan a vivir una vida de obediencia y santidad? ¿O simplemente nos distraen de lo que realmente importa? La Semana Santa debe ser un recordatorio de la obra redentora de Cristo, no un espectáculo vacío. No se trata de recordar una historia lejana o de participar en una serie de rituales, sino de vivir la realidad de lo que Cristo hizo por nosotros. La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, es el medio por el cual somos reconciliados con Dios. La resurrección no es solo un evento histórico, es la garantía de nuestra propia resurrección y vida eterna. En este contexto, debemos hacer una revisión profunda de nuestras tradiciones. La adoración no se trata de seguir rituales que no tienen base en la Escritura, ni de hacer lo que todos los demás hacen, simplemente porque se ha hecho así por generaciones. Se trata de un compromiso genuino con la verdad, con lo que Dios ha establecido en su palabra. Y es necesario que, como iglesia, volvamos a esa pureza. No se trata de rechazar todo lo que se ha hecho en el pasado, sino de discernir lo que es correcto y alinearlo con la verdad de la palabra de Dios. La historia de Israel está llena de advertencias contra la asimilación de costumbres paganas. En 1 Reyes 18 vemos cómo el profeta Elías confronta a los profetas de Baal, porque el pueblo de Israel había comenzado a seguir a estos dioses falsos. Elías les hace una pregunta profunda. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? 1 Reyes 18:21. El pueblo estaba dividido entre adorar a Dios y seguir las prácticas de los pueblos paganos. Elías les llama a tomar una decisión clara. O adoran al Dios verdadero o siguen a los ídolos. Este mismo dilema enfrenta la iglesia hoy en día. No se trata de hacer lo que todos los demás hacen, sino de vivir conforme a la palabra de Dios. El pecado más grande del pueblo de Israel en ese tiempo no fue la ignorancia, sino su voluntad de mezclar lo sagrado con lo profano. No comprendían que al hacer esto estaban alterando la pureza de su adoración. Esta lección es relevante para nosotros hoy, ya que muchas veces hemos caído en la trampa de seguir tradiciones que no tienen un fundamento bíblico. Al hacerlo, hemos permitido que lo profano se infiltre en nuestra adoración, diluyendo el verdadero mensaje del Evangelio. Es importante comprender que lo que Dios quiere no es una celebración externa, sino una vida transformada. La verdadera adoración no se limita a un evento o una fecha, sino que debe ser el estilo de vida de cada creyente. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto significa que nuestra adoración debe ser una vida de obediencia, de negarnos a nosotros mismos, de vivir conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. La verdadera Semana Santa no se celebra en una semana específica del año, se celebra cada vez que vivimos la obra de Cristo en nuestra vida. Cada vez que negamos nuestra carne y seguimos a Cristo, estamos celebrando su sacrificio y resurrección. Cada vez que obedecemos su palabra y vivimos en santidad, estamos proclamando que Él vive en nosotros. Jesús no murió para que celebráramos su sacrificio en un desfile anual, sino para que viviéramos cada día en la luz de su obra redentora. Es hora de dejar atrás las tradiciones vacías y regresar al principio, a lo que Dios realmente quiere de su pueblo. Jesús nunca instituyó un sistema de rituales y tradiciones. Él nos llamó a seguirle a Él, a vivir en una relación personal con el Padre, guiados por el Espíritu Santo. Cuando vivimos de acuerdo con su voluntad, nuestra vida misma se convierte en una adoración continua, una adoración que no depende de fechas en el calendario, sino de un corazón que se rinde a su voluntad. Es fundamental comprender que el concepto de la Semana Santa, tal como lo celebramos hoy, no está basado en las enseñanzas de Cristo ni en las prácticas de la iglesia primitiva. Al observar las Escrituras, nos damos cuenta de que las primeras comunidades cristianas no celebraban la Pascua, ni con los rituales que hoy practicamos, ni en las fechas determinadas por el calendario humano. La idea de celebrar la resurrección de Jesús en un domingo, a la misma hora cada año,
no se encuentra en las enseñanzas apostólicas ni en las escrituras que nos dejaron. De hecho, los primeros cristianos celebraban la resurrección cada vez que se reunían, y lo hacían, no con rituales, sino con una comunión viva con Cristo, recordando su sacrificio y proclamando su victoria sobre la muerte. Esta práctica de hacer de un evento anual un ritual, de asignar una fecha fija y un conjunto de rituales, tiene su origen en las influencias de las culturas circundantes y en la necesidad de la Iglesia de institucionalizar ciertas prácticas para atraer a la población pagana. La raíz de la Semana Santa moderna, con todas sus celebraciones externas, proviene de una adaptación de fiestas paganas que celebraban la muerte y la resurrección de los dioses en la antigüedad. Los cultos a deidades como Osiris en Egipto, Tamuz en Babilonia y Adonis en Grecia celebraban la muerte y resurrección de estos dioses, cuyas historias y rituales fueron absorbidos por el cristianismo a medida que se extendía por el Imperio Romano. Lo que comenzó como una adaptación cultural se convirtió con el tiempo en una tradición religiosa profundamente arraigada, que a menudo se desconectó de las enseñanzas bíblicas. La Iglesia primitiva no celebraba la Pascua como lo hacemos ahora, con procesiones y veneración de imágenes, sino que simplemente celebraba la vida, muerte y resurrección de Cristo, en el contexto de una comunidad viva que compartía la cena del Señor. Es crucial que entendamos que las tradiciones humanas no deben reemplazar la verdad revelada en las Escrituras. El apóstol Pablo, en Gálatas 1, 6, 7, advierte sobre los peligros de abrazar otro evangelio, uno que no tiene base en la verdad de Cristo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Las tradiciones y costumbres que no tienen un fundamento bíblico pueden distorsionar el mensaje del evangelio y alejarnos del verdadero propósito de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha seguido la tendencia de agregar prácticas y rituales que no fueron establecidos por Dios. El uso de imágenes, la veneración de reliquias, las procesiones y las representaciones teatrales del sufrimiento de Cristo no son prácticas que Jesús instituyó. Él nunca nos pidió que lo representáramos con imágenes físicas, ni que hiciéramos representaciones teatrales de su pasión. La obra de Cristo es más profunda y trascendente que cualquier representación superficial que los hombres puedan crear. La verdadera adoración no se basa en lo visible, sino en lo invisible, en la comunión real con Cristo. El Evangelio de la cruz es un llamado a la vida transformada, a vivir cada día en la luz de lo que Jesús hizo por nosotros. La Semana Santa, tal como la celebramos, no puede ser un sustituto de una vida cristiana auténtica y de obediencia continua. El sacrificio de Cristo no debe ser una obra que solo recordamos en una fecha específica, sino una realidad que vive en nosotros, que guía cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones, como nos recuerda el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El verdadero culto a Dios no está limitado a un ritual, sino que es una vida rendida a Él, un sacrificio continuo. Si deseamos vivir en la plenitud de lo que Dios ha preparado para nosotros, necesitamos abandonar las formas vacías de adoración que han invadido nuestras tradiciones religiosas. No podemos permitir que las costumbres humanas se interpongan en nuestra relación con Dios. El verdadero cristianismo no se basa en rituales, sino en una relación viva con Cristo. La vida cristiana es un caminar diario con Él, un caminar que refleja su amor, su sacrificio y su resurrección en cada aspecto de nuestra vida. Cuando dejamos que las tradiciones humanas se conviertan en el centro de nuestra adoración, nos apartamos del verdadero evangelio, que es un llamado a la transformación interna y continua, no solo a una observancia externa. Jesús no murió para que lo recordáramos con rituales vacíos, sino para que viviéramos en la realidad de su sacrificio. Cada vez que participamos de la cena del Señor,
proclamamos su muerte, pero también proclamamos que hemos muerto con Él al pecado y resucitado a una nueva vida. No se trata de una conmemoración que solo ocurre una vez al año, sino de una vivencia continua de la obra de Cristo en nosotros. Esta es la verdadera resurrección, la vida nueva que Cristo nos da, que debe reflejarse no solo en nuestras palabras, sino en nuestra vida diaria. Es fundamental que volvamos a lo que la Escritura enseña sobre la adoración. No debemos permitir que las tradiciones humanas nos desvíen de la verdad de la palabra de Dios. En 2 Corintios 6:17 se nos dice: por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este es un llamado claro a separarnos de las prácticas que no honran a Dios y a vivir en obediencia a lo que Él ha mandado. La verdadera adoración no depende de las fechas ni de los rituales, sino de un corazón sincero que busca agradar a Dios en todo lo que hace. En Juan 4:24, Jesús nos enseña: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La adoración verdadera es aquella que proviene del corazón, no de la costumbre. No se trata de hacer lo que otros hacen, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios, que está claramente revelada en su palabra. La Semana Santa, tal como la conocemos hoy, es el producto de siglos de tradición religiosa que han sido incorporadas sin la debida reflexión sobre su origen. Muchas de las celebraciones modernas de la Semana Santa son simplemente una mezcla de prácticas humanas que, aunque en su origen puedan haber tenido buenas intenciones, se han apartado de la verdad de la Escritura. Por ejemplo, la veneración de imágenes, las procesiones y los rituales que hoy consideramos parte integral de nuestra fe, no tienen base bíblica, y si examinamos detenidamente las Escrituras, veremos que no fueron practicados por Jesús ni por los apóstoles. La pregunta fundamental que debemos hacernos no es si estas prácticas son malas en sí mismas, sino si realmente glorifican a Dios de la manera en que Él lo desea. En la historia del pueblo de Israel, Dios les dio instrucciones claras sobre cómo debían adorarle. En Deuteronomio 12:30-31, Él les advierte: ten cuidado de no caer en la trampa de seguirlas después de que hayan sido destruidas ante ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? También haré lo mismo. No harás así con el Señor tu Dios. Este versículo es clave porque nos recuerda que, como pueblo de Dios, no debemos adoptar las costumbres de aquellos que no conocen a Dios, ni mezclar lo que Dios ha ordenado con lo que el mundo ofrece. Es fácil para nosotros caer en la tentación de seguir la corriente de la tradición, especialmente cuando estas tradiciones parecen estar bajo el nombre de Dios. Pero las Escrituras nos llaman a ser más sabios y a discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. No se trata de ser legalicistas ni de rechazar todas las tradiciones de la Iglesia, sino de asegurarnos de que nuestras prácticas estén basadas en la palabra de Dios y no en la tradición de los hombres. En Mateo 15:9, Jesús dijo: pero en vano me honran, enseñando como doctrinas los mandamientos de hombres. Este es un llamado a examinar nuestras prácticas religiosas para asegurarnos de que no estamos adorando de manera equivocada. En lugar de ver la Semana Santa como una serie de eventos rituales, debemos comenzar a verla como un recordatorio continuo de la obra redentora de Cristo. La muerte y resurrección de Jesús no deben ser eventos limitados a una fecha en el calendario, sino que deben ser vividos a diario por cada uno de nosotros. Es un recordatorio constante de que, a través de su sacrificio, hemos sido reconciliados con Dios y llamados a vivir una vida nueva, una vida en la que morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida en Cristo. La resurrección de Cristo no fue solo un evento histórico, es una verdad viva que debe impactar cada área de nuestra vida. Jesús no murió para que lo recordáramos una vez al año, sino para que viviéramos cada día como si su sacrificio estuviera en el centro de nuestras vidas. En Romanos 6:4, Pablo nos recuerda: porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta vida nueva no es algo que ocurre solo en la celebración de un domingo de resurrección, sino que es una realidad cotidiana en la que cada día reflejamos la obra de Cristo en nuestras vidas. Además, debemos tener en cuenta que las Escrituras nos enseñan que la adoración verdadera no depende de rituales externos, sino de una relación genuina con Dios. En Juan 4:23-24, Jesús dijo: «Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren». Este es un llamado claro a no enfocarnos en las formas externas de adoración, sino en la autenticidad de nuestra relación con Dios. Hoy, es posible que estemos cayendo en la misma trampa que el pueblo de Israel. Las tradiciones que se han formado a lo largo del tiempo pueden ser buenas en su origen, pero si no se alinean con la verdad de la Escritura, pueden alejarnos de lo que Dios realmente desea. Jesús confrontó a los líderes religiosos de su tiempo, no porque fueran malvados, sino porque habían permitido que las tradiciones humanas reemplazaran la enseñanza de la palabra de Dios. Lo mismo puede estar sucediendo hoy en nuestras celebraciones. Si no cuestionamos y examinamos a la luz de las Escrituras las costumbres y rituales que hemos heredado, podemos estar, sin saberlo, alejándonos de la verdadera adoración. Es importante recordar que Dios no se agrada de ceremonias vacías. Él no quiere que honremos su nombre solo con nuestros labios, sino con nuestro corazón, con una vida que esté rendida a Él y alineada con su voluntad. En Isaías 1:13-15, Dios reprende al pueblo de Israel por sus sacrificios vacíos, diciéndoles: «No me traigáis más vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes». Este pasaje nos recuerda que lo que importa no son los rituales, sino la obediencia sincera que brota de un corazón rendido a Dios. El desafío para nosotros hoy es examinar nuestras tradiciones a la luz de la Escritura y asegurarnos de que no estamos siguiendo costumbres humanas que desvían nuestra atención de lo esencial. La Semana Santa no debe ser una celebración en la que simplemente participemos de manera mecánica, sino un tiempo de reflexión profunda sobre lo que realmente significó la cruz y la resurrección para nosotros. No es solo un evento para recordar, sino un llamado a vivir diariamente en la luz de lo que Cristo hizo. La verdadera Semana Santa es una vida transformada por el poder de la cruz, una vida que refleja la resurrección de Jesús cada día. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, una adoración que no dependa de fechas, rituales o ceremonias externas, sino de una relación viva y real con Él, que se manifieste en todos los aspectos de nuestra vida. Es necesario comprender que la Semana Santa, tal como se celebra hoy, no debe ser una excusa para descansar en una espiritualidad superficial basada en rituales vacíos. Jesús no vino a instaurar una serie de ceremonias externas que se repiten año tras año, sino a transformar el corazón humano y a restaurar nuestra relación con Dios. La verdadera Semana Santa, por lo tanto, no se trata de observar símbolos, ni de participar en procesiones, ni de rendir homenaje a estatuas o imágenes. Se trata de vivir la vida nueva que Cristo nos dio a través de su sacrificio, de entender que su resurrección no es solo un evento histórico, sino una realidad presente en nuestras vidas. En muchas culturas cristianas, la Semana Santa ha llegado a ser vista como una oportunidad para hacer una revisión espiritual, para recordar y conmemorar la muerte y resurrección de Jesús. Pero este enfoque a menudo se limita a una reflexión temporal de una semana en el año. Lo que debemos recordar es que la cruz de Cristo y su resurrección no son eventos que solo deben ser celebrados una vez al año, sino que deben marcar cada día de nuestra vida. La vida cristiana no es una serie de celebraciones anuales, sino una vida constante de obediencia y transformación, fundamentada en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. En Lucas 9:23,
Jesús nos llama a algo mucho más profundo cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día y sígame. La verdadera esencia de la cruz de Cristo no está en el recuerdo de un evento lejano, sino en el llamado a vivir diariamente con Él, en obediencia, en negación de nuestro propio ego y en dedicación a su voluntad. Jesús no murió solo para ser recordado en una fecha determinada. Él murió para que todos los días viviéramos en la luz de esa obra redentora. Es por eso que la adoración verdadera no se debe basar en rituales externos, sino en una vida de obediencia y dedicación a Cristo. En 1 Samuel 15:22 se nos recuerda que el obedecer es mejor que los sacrificios. Esto es un principio fundamental. Dios no quiere nuestras tradiciones vacías, nuestros sacrificios sin corazón, sino que busca una adoración sincera, que brote del corazón, una vida rendida a Él en todo momento. Debemos preguntarnos: ¿están nuestras celebraciones de la Semana Santa alineadas con lo que Dios realmente quiere de nosotros? ¿Estamos participando de estas prácticas de una manera genuina, buscando que nuestra vida sea transformada por el sacrificio de Cristo? ¿O por el contrario, estamos participando de manera superficial, sin comprender verdaderamente el propósito de lo que estamos haciendo? Jesús dijo en Mateo 7:21-23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este versículo es una advertencia para nosotros. No se trata de lo que hacemos externamente, sino de lo que Dios ve en nuestro corazón y de si nuestra vida está alineada con su voluntad. La verdadera Semana Santa no se celebra con rituales, sino con una vida rendida a Cristo. Cada día debe ser una celebración de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. La resurrección de Cristo no es solo un hecho del pasado, sino una realidad presente que nos da la esperanza de una vida nueva. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la verdadera esencia de la resurrección, la nueva vida que Cristo nos ofrece, una vida que comienza aquí y ahora, no en una fecha determinada del calendario. La Escritura también nos enseña que el calendario de Dios no debe ser alterado por los hombres. En Levítico 23, Dios establece un calendario sagrado para su pueblo, con fiestas y celebraciones que apuntan a su plan redentor. La Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primeras frutas y Pentecostés no eran simplemente festividades, sino momentos en los que Dios revelaba su plan de salvación. Cada una de estas fiestas señalaba un aspecto de la obra de Cristo, desde su sacrificio, Pascua, hasta su resurrección, primeras frutas, y el derramamiento del Espíritu Santo, Pentecostés. Estas fiestas no solo celebraban hechos pasados, sino que apuntaban a realidades futuras, y cuando las observamos a la luz del Evangelio, vemos cómo todas ellas se cumplieron en Cristo. Pero la Semana Santa que celebramos hoy no sigue este calendario divino. De hecho, como mencionamos antes, la fecha de la Pascua fue cambiada en el Concilio de Nicea en 325 d.C. Y esa decisión alteró no solo el calendario, sino la comprensión profética de lo que Cristo vino a hacer. Al alejarnos del calendario que Dios estableció, nos desconectamos de la profunda revelación espiritual que esos tiempos señalados nos ofrecen. Al reflexionar sobre esto, necesitamos reconocer que la adoración verdadera no se basa en las tradiciones humanas ni en los rituales vacíos. El Evangelio es mucho más que una serie de eventos que se celebran una vez al año. El Evangelio es una vida vivida en obediencia a Cristo, una vida transformada por el poder de su sacrificio y su resurrección. En Filipenses 3:10, Pablo expresa su deseo de conocer a Cristo y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a Él en su muerte. Este es el llamado que tenemos como cristianos. No solo recordar la resurrección de Jesús, sino vivir en ella cada día, experimentando el poder transformador de su obra redentora. La verdadera adoración se trata de vivir conforme a lo que Jesús hizo por nosotros, no de participar en rituales que nos hacen sentir espirituales, pero que carecen de la verdadera esencia de lo que Cristo vino a hacer. El Evangelio no se trata de una representación externa de lo que Jesús hizo, sino de una transformación interna que refleja su vida en nosotros. La vida cristiana es un llamado a vivir en la luz de la cruz, a morir al pecado y resucitar a una nueva vida en Cristo. No necesitamos una Semana Santa anual para recordar la cruz. Necesitamos vivir en la realidad de lo que la cruz representa todos los días de nuestras vidas. Mientras seguimos reflexionando sobre la verdadera naturaleza de la adoración, es crucial entender que la vida cristiana no se reduce a una serie de rituales o ceremonias externas. Jesús nos enseñó que la adoración genuina es una cuestión de corazón, no de apariencias. En Mateo 23, 27, 28, Él pronunció una severa crítica contra los fariseos diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados, que por fuera ciertamente se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad». Este es un llamado a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos si nuestra adoración se limita a las apariencias o si está profundamente arraigada en la sinceridad de nuestro corazón. Dios no busca adoradores que simplemente sigan la corriente de las tradiciones humanas. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La verdadera adoración no se basa en cuán bien ejecutamos un ritual o en cuán bien seguimos una tradición, sino en la genuina rendición a la voluntad de Dios. Como se nos recuerda en 1 Samuel 15:22, el obedecer es mejor que los sacrificios. Esta es una enseñanza clave que debemos aplicar a nuestras celebraciones de la Semana Santa. No se trata de hacer lo que todos hacen, sino de vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. Por eso, debemos hacer un esfuerzo consciente para no caer en la trampa de las tradiciones vacías. En Colosenses 2:8, Pablo nos advierte: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo». Las tradiciones que no tienen base en las Escrituras son vacías. No tienen poder para transformar nuestras vidas. La verdadera adoración y el verdadero significado de la Semana Santa deben estar fundamentados en la obra redentora de Cristo, no en rituales que se han añadido con el tiempo. El cristianismo genuino es una vida transformada por el poder de Cristo. No se trata de seguir reglas externas, sino de ser una nueva creación en Él. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Este es el cambio que debe ocurrir en nosotros cuando realmente entendemos el significado de la cruz. No podemos seguir siendo los mismos si hemos experimentado la muerte y resurrección de Cristo en nuestras vidas. Esa transformación debe ser evidente en cómo vivimos, en cómo adoramos y en cómo celebramos la obra de Cristo. La verdadera Semana Santa no debe ser solo un recuerdo, sino una invitación a vivir esa realidad todos los días. Jesús no murió para que estuviéramos atrapados en rituales y ceremonias, sino para que viviéramos una vida de obediencia a Dios, reflejando su amor, gracia y poder transformador. La cruz no debe ser solo un símbolo, sino una llamada a la acción, a vivir en la luz de la resurrección y a morir al pecado cada día, lejos de Dios. Esto es lo que debemos tener en cuenta hoy. No se trata de ser sinceros en nuestras tradiciones, sino de ser sinceros con Dios y con su palabra. En 2 Corintios 6:14, Pablo nos advierte diciendo: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Este versículo no solo se refiere a las imágenes físicas o a los ídolos que encontramos en la idolatría, sino también a toda práctica o costumbre que, aunque parezca religiosa, no tiene un fundamento bíblico. Dios es claro en que no debemos mezclar lo santo con lo profano, y este principio es esencial para comprender el origen de nuestras celebraciones religiosas. El concepto de la Semana Santa tal como lo conocemos hoy no está basado en los mandatos divinos, sino que fue establecido por concilios y líderes religiosos muchos años después de la resurrección de Jesús. A lo largo de los siglos, se ha producido un sincretismo entre las celebraciones cristianas y las festividades paganas que existían en las culturas cercanas al cristianismo primitivo. Este proceso de mezcla entre lo sagrado y lo profano es lo que ha dado lugar a muchas de las costumbres que hoy consideramos normales en nuestra observancia de la Semana Santa. De hecho, muchas de las prácticas que hoy asociamos con la Semana Santa, como las procesiones, la veneración de imágenes, el ayuno ritual y el Viernes Santo, no tienen un respaldo claro en las Escrituras. Por el contrario, la Biblia nos enseña que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, sin recurrir a rituales que no tienen fundamento en su palabra. En Éxodo 24, Dios nos prohíbe hacer imágenes talladas o adorarlas, algo que parece estar en contradicción con las prácticas actuales que vemos en la Semana Santa. Las imágenes, aunque puedan parecer sagradas, no fueron parte de lo que Jesús y los apóstoles establecieron. Al examinar las raíces históricas de estas prácticas, encontramos que muchas de ellas provienen de cultos paganos que celebraban los ciclos de la muerte y la resurrección de dioses como Osiris en Egipto, Tamuz en Babilonia y Adonis en Grecia. Estos cultos incluían rituales de luto, abstinencia, sacrificios simbólicos y posteriormente celebraciones de resurrección. A medida que el cristianismo comenzó a expandirse por el mundo greco-romano, los líderes de la Iglesia decidieron adoptar y transformar estas festividades en lugar de eliminarlas. Así nació una mezcla peligrosa entre lo santo y lo profano, entre la verdad del Evangelio y las tradiciones de los hombres. Al igual que el profeta Ezequiel, vio en visión la corrupción del templo en su tiempo, donde se practicaban ritos ajenos a Dios. También nosotros hoy podemos estar participando en celebraciones que, aunque parezcan religiosas, están profundamente contaminadas por costumbres del mundo. En Ezequiel 8, el profeta observa a las mujeres llorando por Tamuz, un rito pagano de lamentación que simbolizaba la muerte y resurrección de un dios. Dios se enoja profundamente por estas prácticas que han sido introducidas en su templo, y esta advertencia sigue siendo relevante hoy. La cruz es más que un símbolo. La resurrección es más que un evento que conmemoramos. Ambas son realidades vivas que deben transformar la manera en que vivimos. Y mientras celebramos la Semana Santa, debemos recordar que la cruz no fue solo un sacrificio de Jesús, sino un llamado a vivir una vida completamente rendida a Él. Es hora de hacer de la Semana Santa no solo un tiempo de reflexión, sino un tiempo de verdadera renovación y transformación espiritual. Al finalizar, nos enfrentamos a la realidad de que nuestras tradiciones y celebraciones deben ser revisadas constantemente a la luz de la palabra de Dios. La Semana Santa no debe ser simplemente una repetición de lo que siempre hemos hecho, ni un acto externo que no tiene impacto en nuestra vida diaria. Debe ser un tiempo para recordar el sacrificio de Cristo, sí, pero también un tiempo para asegurarnos de que estamos viviendo esa resurrección cada día. Jesús no murió para que lo recordáramos solo una vez al año. Él murió para que viviéramos en la luz de su sacrificio todos los días de nuestra vida. La verdadera adoración se basa en una vida transformada, en una obediencia sincera y en una relación profunda con Dios. No se trata de lo que hacemos en una semana del año, sino de cómo vivimos todos los días. La Semana Santa debe ser una oportunidad para examinar nuestros corazones y nuestras prácticas, y para asegurarnos de que estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, siguiendo la enseñanza de Cristo y no las tradiciones de los hombres. Contáis, esta reflexión sobre la Semana Santa
nos lleve a un compromiso renovado con Cristo, y que cada día de nuestra vida sea una verdadera adoración a Él. No se trata de lo que hacemos en un domingo, en una procesión o en una celebración, sino de cómo vivimos nuestra vida diaria en obediencia y amor a Dios. Que este tiempo de reflexión nos impulse a vivir cada día como una celebración de la vida, muerte y resurrección de nuestro Salvador, y que esa celebración se vea reflejada en cada área de nuestra vida.